Steven Riles había aprendido desde niño que la vida no daba segundas oportunidades. Creció en los barrios más duros de Detroit, donde cada día era una batalla por la supervivencia. Su madre trabajaba incansablemente en 2 empleos para mantenerlo a él y a su hermana menor, y Steven, desde muy pequeño, comprendió que el mundo no era un lugar justo. La pobreza se sentía como un círculo del que parecía imposible salir, pero él no estaba dispuesto a conformarse. Desde adolescente tomó cualquier trabajo que pudiera encontrar: limpiador de garajes, ayudante de mecánico, repartidor. Todo con la esperanza de un día encontrar estabilidad. Cuando cumplió 20 años, dejó Detroit con la idea de buscar una mejor vida en Minneapolis. Allí encontró un puesto como mecánico en un taller local, y aunque no era mucho, al menos tenía un salario fijo. No era el futuro que soñaba, pero era mejor que nada. Sin embargo, vivir de cheque en cheque empezaba a desgastarlo. Veía a clientes entrar con autos de lujo, con vidas despreocupadas, y se preguntaba si algún día llegaría a ser como ellos. Fue en una noche de viernes cuando su vida cambió por completo. Después de un largo turno, entró a un bar del centro para tomar una cerveza y despejarse. Allí, entre el bullicio y las luces tenues, la vio. Avril Connor. No era la típica mujer que se encontraba en un lugar como ese. Alta, delgada, con el cabello rubio cayendo en ondas sobre sus hombros, y unos ojos oscuros que irradiaban una intensidad desconcertante. Vestía con una elegancia que contrastaba con el ambiente descuidado del bar. Ella se le acercó sin titubeos y le preguntó si podía invitarle una copa. No era la primera vez que una mujer le mostraba interés, pero algo en Avril lo descolocó. Su seguridad, la forma en que dominaba la conversación, el modo en que lo hacía sentirse importante. Antes de darse cuenta, ya estaba sumergido en su mundo. Pasaron la noche hablando, riendo y bebiendo. Cuando salieron del bar, ella lo tomó del brazo y le susurró: «No eres como los demás. Tienes potencial. Solo necesitas a alguien que te ayude a verlo». Ese fue el principio de todo. En cuestión de semanas, Avril se convirtió en una parte indispensable de su vida. Era intensa, apasionada. Parecía saber exactamente qué decir en cada momento. Lo impulsaba a pensar en grande, a imaginarse más allá de su pequeño taller de mecánica. «No puedes pasarte la vida con las manos cubiertas de grasa», le decía. «Mereces algo mejor». Steven, aunque cauteloso al principio, comenzó a creerle. Para sus amigos y compañeros de trabajo, todo sucedió demasiado rápido. Apenas un mes después de conocerla, ella ya estaba pasando las noches en su apartamento. En 2 meses, prácticamente se había mudado. Para Steven, eso no era un problema. Sentía que finalmente alguien lo veía, que su vida estaba avanzando en la dirección correcta. Pero lo que él no sabía era que estaba atrapado en la telaraña de una mujer que nunca hacía nada sin una razón. Avril Connor no era simplemente una mujer atractiva y ambiciosa. Era calculadora, paciente y con un objetivo claro: dinero. No buscaba amor ni estabilidad, sino una salida rápida hacia la vida de lujo que siempre había deseado. Y en Steven vio una oportunidad. No importaba cuánto tiempo le tomara, no importaba lo que tuviera que hacer. Desde el momento en que lo conoció, supo que él sería su boleto de escape. El problema era que Steven no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Avril Connor nunca había sido una mujer paciente. Desde joven entendió que el mundo no funcionaba por méritos ni esfuerzo, sino por astucia y oportunidad. Crecer en un hogar inestable le enseñó a depender solo de sí misma y a aprovechar cualquier ventaja que la vida pusiera en su camino. No le interesaba una existencia común, ni un futuro predecible con un trabajo estable y una casa modesta. Ella quería más. Quería lujos, comodidad y poder, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Cuando conoció a Steven Riles, no lo vio como un hombre, sino como un posible recurso. Su apariencia ruda, su ética de trabajo incansable
y su anhelo de éxito lo convertían en una presa ideal. No era un tipo rico ni influyente, pero tenía algo incluso más valioso: una determinación ciega por mejorar su vida. Abril entendió de inmediato que, con la manipulación adecuada, podía moldearlo a su conveniencia. Desde la primera noche juntos, tejió su estrategia con precisión quirúrgica, dándole la ilusión de que ella era la única persona capaz de impulsarlo hacia un destino mejor. Steven, por su parte, cayó sin darse cuenta en su juego. Había pasado demasiados años sintiéndose invisible, ignorado por un mundo que no parecía diseñado para él. La presencia de Abril en su vida le daba una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Sus amigos empezaron a notar cambios en él. Antes era reservado y prudente con sus gastos, pero ahora hablaba de grandes planes, inversiones y proyectos que apenas unos meses atrás parecían inalcanzables. Ella lo alentaba a tomar riesgos, a dejar de conformarse con poco, a imaginarse como un hombre de éxito. El cambio más significativo ocurrió cuando Abril se instaló definitivamente en su casa. No lo pidió directamente, sino que lo hizo de manera progresiva, asegurándose de que pareciera una decisión natural. Al principio dejaba algunas cosas en su apartamento, luego empezó a quedarse más noches, hasta que un día, sin siquiera mencionarlo, su ropa ya ocupaba la mitad del armario y su presencia en la casa era una constante. Steven no se opuso. Le gustaba la idea de tenerla cerca, de compartir su vida con alguien que parecía tan segura de sí misma. Lo que no notó fue cómo, poco a poco, ella empezó a tomar el control. Primero fueron los pequeños detalles. Organizó su espacio a su manera. Cambió algunos muebles. Trajo decoraciones que hacían que la casa se sintiera menos como su refugio y más como un escenario cuidadosamente diseñado. Luego vino el control de las finanzas. Abril insistió en que debían manejar el dinero de forma más inteligente, en que él debía pensar a largo plazo y confiar en ella para ayudarlo a crecer. Con su carisma y su habilidad para la persuasión, hizo que Steven creyera que todas sus decisiones eran propias, cuando en realidad él solo seguía el guión que ella le marcaba. Poco después, Abril comenzó a hablar sobre su futuro juntos de una manera más concreta, sugiriendo que el matrimonio sería la forma natural de consolidar su relación, especialmente si algún día se veía involucrada en la herencia de Steven. Bell, sin pensarlo mucho, aceptó la idea. Y con el paso del tiempo, ambos comenzaron a hablar de bodas, de un futuro compartido, lo que para Abril significaba un paso más hacia su meta final. Para quienes lo rodeaban, la transformación era evidente. Steven, el hombre pragmático y precavido, ahora parecía obsesionado con la idea del éxito rápido. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera obsesionada era Abril. Para ella, él no era más que un trampolín, y solo era cuestión de tiempo antes de que llegara la oportunidad perfecta para explotarlo al máximo. Steven nunca había creído en los golpes de suerte. Su vida siempre había sido el resultado de trabajo duro, jornadas interminables en talleres de autos y la lucha constante por mantenerse a flote. Sin embargo, aquella noche, todo cambió. Mientras revisaba su correo en la pequeña mesa de la cocina, encontró un mensaje inesperado. Un abogado británico afirmaba representar a la familia Riles y le informaba que un lejano tío, al que jamás había conocido, le había dejado una herencia de $30 millones. Al principio, pensó que era una broma o una estafa más de las que circulaban por Internet, pero el correo parecía demasiado detallado para ser falso. Nombraban a su padre, mencionaban lugares en los que había vivido cuando era niño. Con cada línea que leía, su escepticismo se desmoronaba un poco más. Sin darse cuenta, su mente ya estaba visualizando un futuro diferente. No más turnos dobles en el taller, no más cuentas impagas. Podría abrir su propio negocio, comprar una casa decente, recuperar los años perdidos. Abril fue la primera en notar su cambio de humor.
Cuando él le contó sobre el correo, su reacción fue explosiva. Sus ojos se iluminaron y su entusiasmo fue inmediato. A diferencia de Steven, no tuvo ninguna duda de que era real. Para ella, era el giro que había estado esperando. De inmediato comenzó a hacer planes, hablando de mudanzas, inversiones y de una vida completamente diferente. En cuestión de minutos, ya estaba navegando por páginas de bienes raíces, buscando propiedades en Los Ángeles y Miami. Steven intentó ser más cauteloso. Aunque la idea de la herencia lo emocionaba, aún no estaba completamente convencido. Decidió investigar más sobre el supuesto abogado, revisar si existían antecedentes familiares que respaldaran la historia. Pero Abril no quería esperar. Ella insistía en que debían actuar de inmediato, responder el correo, comenzar a organizar sus finanzas para cuando el dinero llegara. La diferencia entre ambos era clara. Mientras Steven veía la herencia como una posibilidad, ella la consideraba un hecho inminente. Los días siguientes estuvieron marcados por la creciente obsesión de Abril. Hablaba del dinero como si ya lo tuvieran. Les contaba a los vecinos que pronto se mudarían. Se imaginaba rodeada de lujos que nunca había tenido. Steven comenzó a sentirse incómodo con su actitud. En el fondo, algo en la situación no terminaba de convencerlo. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas coincidencias. Pero cada vez que intentaba frenar el entusiasmo de Abril, ella lo miraba con reproche y lo acusaba de no confiar en la suerte. El correo electrónico seguía ahí, en su bandeja de entrada, como una promesa de un futuro mejor. Todo lo que tenía que hacer era dar el siguiente paso, responder y esperar las instrucciones. Era un simple clic, una decisión que podía cambiar su destino. Y aunque su instinto le decía que fuera prudente, el deseo de escapar de su rutina fue más fuerte. Sin saberlo, con ese solo movimiento, estaba sellando su propio destino. Abril nunca había sido una mujer paciente. Desde el momento en que supo de la supuesta herencia de Steven, su mente se llenó de posibilidades. Se veía viviendo en una casa con piscina, conduciendo un automóvil de lujo y viajando sin preocuparse por el dinero. Para ella, la idea de la riqueza ya era real. Algo que solo necesitaba un poco de tiempo para materializarse. No podía entender por qué Steven seguía dudando. ¿Por qué insistía en analizar cada detalle en lugar de simplemente aceptar su buena fortuna? Los días pasaban y la ansiedad de Abril crecía. Steven, aunque emocionado por la posibilidad de recibir los millones, no dejaba de lado su cautela. Había algo en la situación que lo inquietaba, como si en el fondo supiera que era demasiado bueno para ser verdad. Mientras él intentaba obtener más información sobre el supuesto abogado y la validez del testamento, Abril se desesperaba. Necesitaba que él tomara una decisión, que firmara los documentos, que acelerara el proceso. El conflicto entre ambos no tardó en estallar. Una noche, después de la cena, Abril lo enfrentó con una frialdad que Steven nunca había visto en ella. Le reprochó su falta de ambición, su miedo al éxito, su incapacidad para tomar una oportunidad cuando la tenía frente a él. Le dijo que si realmente la amaba, debía pensar en su futuro juntos, en la vida que podrían tener si él dejaba de lado sus dudas. Steven intentó explicarle que solo quería asegurarse de que todo era legítimo, pero ella no estaba interesada en razones. Para Abril, cada segundo perdido era una oportunidad desperdiciada. Fue entonces cuando todo cambió. Una tarde, mientras hablaba con su hijo Ryan por teléfono, Steven le confesó algo que no había compartido con nadie más. Le dijo que si la herencia resultaba ser real, planeaba dejar a Abril. Su relación ya no era lo que había sido y, aunque ella parecía estar completamente volcada en su futuro juntos, él sentía que algo en ella había cambiado. Ryan no dijo nada al respecto. Solo escuchó. Pero Abril, que estaba en la otra habitación, lo oyó todo. Ese momento marcó un punto de no retorno. Si Steven recibía el dinero y la dejaba, ella no obtendría nada. Toda su inversión en él, su tiempo, su esfuerzo, su paciencia, todo habría sido en vano. No podía permitir que eso sucediera.
Mientras él seguía creyendo que tenía el control de la situación, Abril empezó a elaborar un nuevo plan, uno en el que la posibilidad de perderlo no existía. A partir de ese día, su actitud cambió. Dejó de insistir, dejó de presionarlo. Volvió a ser la mujer encantadora y comprensiva que había sido al principio de la relación. Steven pensó que finalmente había entendido sus dudas, que por fin aceptaba su prudencia. Pero lo que en realidad sucedía era que Abril ya había tomado una decisión. No iba a esperar a que él se fuera. Si él tenía pensado apartarla de su fortuna, ella se aseguraría de que no tuviera la oportunidad de hacerlo. El 2 de septiembre de 2023, Abril decidió que ya no podía esperar más. Sabía que debía tomar el control antes de que las cosas se descontrolaran. No iba a permitir que, después de todo el tiempo invertido, él simplemente la abandonara con las manos vacías. Si la herencia era real, debía asegurarse de que todo se resolviera de la manera más favorable para ellos. Si no lo era, al menos evitaría la humillación de ser descartada. Esa mañana, mientras Steven dormía, Abril fue a la tienda de suministros del vecindario. Compró limpiadores domésticos, productos para el automóvil y otros artículos que parecían comunes en su lista. Nadie sospecharía de una compra tan común, especialmente de alguien que siempre había cuidado de la casa y se encargaba de los asuntos domésticos. Pagó en efectivo, evitando dejar rastros innecesarios, y regresó a casa con la determinación grabada en el rostro. Por la tarde, mientras Steven trabajaba en el garaje, Abril puso en marcha su plan. En la cocina, preparó su té helado favorito, endulzado justo como a él le gustaba. Sin prisa, añadió un ingrediente especial, sabiendo que tendría efectos inesperados. El líquido era casi imperceptible, sin un olor fuerte, sin un color que lo delatara. Sabía que no haría efecto de inmediato, lo había investigado. La intoxicación sería lenta, progresiva, parecería cualquier otra cosa. Un golpe de calor, una intoxicación alimentaria, nada que levantara sospechas. Cuando Steven entró, cansado después de una larga tarde de trabajo, Abril le ofreció el vaso con una sonrisa. Se sentó cerca de él, observando en silencio mientras bebía. No apartó la vista de su rostro, estudiando cada movimiento, cada gesto. No sintió culpa, no sintió remordimiento, solo la certeza de que estaba haciendo lo necesario. El resto de la noche transcurrió con normalidad. Steven no notó nada extraño, aunque después de la cena mencionó sentirse más cansado de lo habitual. Abril fingió preocupación. Le dijo que el calor del día había sido intenso, que tal vez debía acostarse temprano. Él asintió y se retiró a la habitación, sin imaginar que su cuerpo ya estaba procesando la sustancia letal que ella le había administrado. Horas más tarde, mientras dormía, Abril se levantó para observarlo. En la penumbra, lo vio respirar con dificultad, moviéndose inquieto entre las sábanas. El efecto del té estaba tomando su curso. En su mente, todo parecía ir según lo planeado al amanecer. Su estado se deterioraría aún más, y ella tendría la excusa perfecta para explicar su condición. Nadie sospecharía. Antes de volver a la cama, Abril miró el vaso vacío sobre la mesita de noche. Todo lo que había deseado estaba a su alcance. Solo debía esperar un poco más. Steven despertó con una sensación extraña. Su cuerpo se sentía débil, y sus músculos tensos, como si algo estuviera alterando su estado. Intentó moverse, pero un mareo repentino lo obligó a quedarse quieto. Su boca estaba seca, su garganta ardía, y cada respiración parecía costarle el doble de esfuerzo. No entendía qué le estaba pasando. Desde la cocina, Abril lo escuchó moverse en la cama. Se sirvió una taza de café y esperó con calma, fingiendo no darse cuenta de su malestar. Sabía que en cualquier momento saldría tambaleándose, preguntando qué le ocurría. No tenía prisa. Su plan avanzaba según lo previsto. Cuando finalmente lo vio aparecer en la puerta, supo que el veneno ya estaba surtiendo efecto. Steven apoyó una mano en el marco para sostenerse. Su piel estaba pálida, el sudor perlaba su frente y su respiración era pesada.
Abril fingió sorpresa y se levantó de inmediato. ¿Estás bien? Te ves agotado, dijo con una voz que sonaba preocupada, pero en realidad intentaba mantener la calma. Me siento horrible. Creo que tal vez sea algo que comí, murmuró Steven, llevándose una mano al estómago. Su voz sonaba débil, quebrada. Cada palabra parecía requerir un esfuerzo descomunal. Abril lo guió hasta una silla y le sirvió un vaso de agua, observando cómo sus manos temblaban al sostenerlo. Debe ser el calor, sugirió con naturalidad. Ayer estuvo sofocante. Tal vez te deshidrataste. Steven asintió con lentitud. La explicación tenía sentido, pero en el fondo algo no encajaba. Nunca antes se había sentido así por un simple golpe de calor. Su mente intentaba encontrar otra razón, pero el aturdimiento lo vencía. Pese a la debilidad, insistió en seguir con sus planes. Tenía que ir al aeropuerto, donde se suponía que ese día se reuniría con el abogado para concretar la herencia. La idea de quedarse en casa no le parecía una opción. Abril, sin discutir, aceptó llevarlo. Sabía que no llegaría muy lejos. El trayecto fue silencioso. Steven apenas podía mantener los ojos abiertos. Su cuerpo se hundía en el asiento del auto como si cada músculo estuviera cediendo ante un peso invisible. Abril conducía sin apurarse, manteniendo la expresión serena. Cuando llegaron al aeropuerto, él hizo un esfuerzo por bajarse del auto, pero al dar unos pasos, su estómago se contrajo y vomitó violentamente. Un trabajador del aeropuerto se acercó, preocupado por su estado. ¿Está bien?, preguntó mirando a Abril, esperando que ella tomara alguna decisión. Debe ser algo que comió, respondió ella con un encogimiento de hombros. Siempre ha tenido problemas con el calor. Steven intentó decir algo, pero su lengua se sentía pesada. Su visión se volvía borrosa. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía pensar con claridad. Su cuerpo le fallaba. Y en ese momento, sin saberlo, estaba entrando en la última etapa de su vida. Steven apenas podía mantenerse en pie. El mareo se intensificaba y sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Su piel ardía, pero al mismo tiempo sentía escalofríos que recorrían su espalda. Trató de tomar allí aire profundo, pero su pecho se apretó con un dolor sordo que lo obligó a inclinarse sobre sus rodillas. A su alrededor, la gente en el aeropuerto lo observaba con curiosidad, algunos con preocupación, pero nadie intervenía. Abril, con su expresión controlada, no mostró alarma. El trabajador del aeropuerto que antes se había acercado insistió. «Señor, necesita ayuda. ¿Quiere que llame a alguien?» Steven intentó responder, pero su lengua se sentía torpe y gruesa. Abril, viendo que la situación podría salirse de control, se adelantó y puso una mano sobre su hombro. «No es necesario, solo necesita descansar», dijo con una sonrisa tranquila. «Voy a llevarlo a casa». Sin más opción, Steven se dejó guiar hasta el auto. Abril lo ayudó a sentarse y cerró la puerta con cuidado antes de rodear el vehículo y tomar el volante. Mientras conducía de regreso, su mente calculaba cada posibilidad. No esperaba que él se debilitara tanto y tan rápido, pero no le preocupaba. Nadie sospechaba nada. El viaje de vuelta fue silencioso. Steven respiraba con dificultad, y su cabeza se apoyaba contra la ventana. Quería mantenerse consciente, pero sus párpados pesaban demasiado. Abril lo observaba por el rabillo del ojo. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a su destino final. Al llegar a casa, Abril tuvo que sostenerlo mientras lo ayudaba a entrar. Sus pasos eran torpes, casi arrastrados. Lo llevó hasta el sofá y lo dejó caer con suavidad. «Voy a traerte algo de agua», dijo con dulzura. Él intentó responder, pero su voz salió apenas como un murmullo ininteligible. Abril regresó con un vaso en la mano, pero no hizo el más mínimo esfuerzo por ayudarlo a beber. Simplemente lo dejó sobre la mesa y se sentó frente a él, observándolo con calma. Pasaron las horas y Steven no mejoró.
Su respiración se hizo más pesada y sus movimientos se volvieron más lentos hasta que, en un momento, su cuerpo pareció ceder por completo. Solo entonces, con la certeza de que no podría recuperarse, Abril decidió que era momento de llamar al 911. Tomó el teléfono con la misma tranquilidad con la que había preparado el té envenenado y marcó el número. Cuando la operadora contestó, su voz sonó medida, sin desesperación. «Mi esposo está muy enfermo», dijo. «Creo que tuvo un golpe de calor y ahora no despierta». Las preguntas de la operadora llegaron una tras otra. Abril respondió con la misma serenidad, asegurando que había intentado todo lo posible, que le había dado agua, que lo había dejado descansar. En ningún momento mencionó que llevaba horas viéndolo desmoronarse sin hacer nada. Cuando colgó, no sintió miedo ni culpa. Solo esperó. Sabía que la ambulancia estaba en camino, pero también sabía que llegaba demasiado tarde. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Steven en el sofá, inmóvil, con la piel húmeda y fría al tacto. Su respiración era superficial y sus labios estaban azulados. Abril los recibió en la puerta con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. «Creo que fue el calor», dijo, señalando el cuerpo de su pareja. «Ayer se sintió mal y hoy simplemente…» dejó de responder. Los paramédicos trabajaron rápido, revisando sus signos vitales, tratando de estabilizarlo. Su pulso era débil, su presión peligrosamente baja. Uno de ellos hizo una seña a su compañero y en cuestión de segundos lo subieron a la camilla para trasladarlo al hospital más cercano. Abril los observó en silencio, con los brazos cruzados. Sabía que su actuación debía ser convincente, así que no lloró ni mostró pánico, solo la justa medida de angustia. El trayecto al hospital fue crítico. Steven apenas reaccionaba, y cada minuto que pasaba acercaba su cuerpo al colapso total. Los médicos lo recibieron de inmediato y comenzaron a realizar pruebas para descubrir la causa de su estado. A primera vista, sus síntomas sugerían una intoxicación, pero no había rastros de alcohol, ni señales evidentes de un problema cardíaco. Mientras Abril se sentaba en la sala de espera, fingiendo estar desesperada, en otra habitación los doctores revisaban los análisis con el ceño fruncido. Algo no cuadraba. Pocas horas después, un médico se acercó a ella con una expresión seria. «Hemos encontrado rastros de etilenglicol en su sangre», dijo en tono neutral. «Es una sustancia común en anticongelantes. ¿Sabe si estuvo expuesto a algo así recientemente?» Abril parpadeó, fingiendo sorpresa. Negó con la cabeza, asegurando que no tenía idea de dónde podría haber estado en contacto con algo así. Pero los médicos no estaban convencidos. Sabían que la intoxicación por etilenglicol no era accidental. Alguien tenía que haberlo ingerido de manera consciente, o lo más probable, haber sido envenenado. Mientras tanto, en la sala de emergencias, Steven agonizaba. Su cuerpo estaba demasiado afectado y su función renal se deterioraba rápidamente. El hospital informó a las autoridades y pronto llegaron agentes de policía para hacer preguntas. Entrevistaron a Abril, quien se mantuvo en su papel, asegurando que Steven había estado enfermo desde la mañana. También hablaron con los vecinos, quienes relataron cómo ella se había mostrado extrañamente despreocupada cuando lo vieron debilitándose. Uno de los oficiales decidió regresar a la casa para inspeccionarla. En la cocina, sobre la encimera, encontraron el vaso del que Steven había bebido la noche anterior. Lo llevaron para analizarlo. En el basurero descubrieron un bote de anticongelante casi vacío. Era suficiente para despertar sospechas. Abril no lo sabía aún, pero el cerco comenzaba a cerrarse. Su plan, que parecía tan perfecto, empezaba a mostrar fisuras. Creía haber engañado a todos, pero la verdad, como siempre, encontraba su camino hacia la superficie. Steven Riles nunca recuperó la conciencia. Su cuerpo había soportado demasiado, y cuando los médicos intentaron revertir el daño, ya era tarde. Su muerte fue declarada la mañana del 5 de septiembre. La noticia llegó rápidamente a las autoridades, quienes ya sospechaban que su condición no había sido producto de un accidente.
Ahora no investigaban un caso de intoxicación, sino un homicidio. Cuando Abril recibió la noticia, su reacción fue calculada. Se llevó las manos al rostro, fingió sollozos ahogados y murmuró palabras de incredulidad. Pero quienes la observaban de cerca notaron algo extraño. Su llanto era mecánico, sus lágrimas apenas genuinas. No preguntó detalles, no mostró indignación ni desesperación, como lo haría una mujer que realmente había perdido a su pareja. Simplemente aceptó la información con una calma que no pasó desapercibida. La policía no tardó en regresar a la casa de la pareja, esta vez con una orden de registro. El vaso que encontraron en la cocina había sido analizado y contenía rastros de una sustancia extraña. El bote de anticongelante en la basura era una prueba aún más contundente. Pero lo que selló su destino fueron los testimonios de los vecinos. Varios de ellos contaron cómo Abril había hablado sobre sus planes para el futuro y cómo parecía más interesada en lo que vendría que preocupada por Steven. Uno de ellos recordó haberla oído mencionar el envenenamiento como una posibilidad en una conversación informal. La detención ocurrió 2 días después. Abril estaba en casa cuando la policía llamó a su puerta. No opuso resistencia cuando le informaron que estaba arrestada por sospecha de homicidio. Su expresión permaneció inmutable. Pero en su mirada se reflejaba la comprensión de que su plan no había funcionado. Fue esposada y trasladada a la comisaría, donde sería interrogada. Durante las primeras horas se mantuvo firme en su versión. Repitió que Steven había estado enfermo, que ella había hecho todo lo posible por ayudarlo. Pero la acumulación de pruebas la acorraló. Los detectives la confrontaron con los análisis médicos, con las inconsistencias en sus declaraciones, con los objetos encontrados en su propia casa. Fue entonces cuando su historia comenzó a cambiar. Primero insinuó que Steven pudo haber ingerido la sustancia accidentalmente, pero los expertos descartaron esa posibilidad. Luego intentó culpar a alguien más, sugiriendo que alguien podría haber contaminado su bebida sin que ella lo supiera. Pero no había evidencia que apoyara su teoría. Finalmente, cuando entendió que no había salida, pidió un abogado y dejó de hablar. El juicio fue rápido. La fiscalía presentó un caso sólido, con pruebas forenses, testimonios y el historial de Abril, que revelaba su obsesión por el dinero. Fue declarada culpable y sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La herencia nunca existió. Steven murió por una mentira y Abril lo perdió todo. Su ambición la llevó a cometer el crimen perfecto en su mente, pero la verdad, como siempre, la alcanzó. Mientras Abril Connor se sentaba en la fría celda de la prisión del condado, su mente repasaba cada decisión que la había llevado hasta allí. Su plan, que parecía perfecto, se había derrumbado con la misma rapidez con la que ella creyó haber asegurado su futuro. Ahora, sin dinero, sin libertad y sin nadie que la apoyara, comprendió que había cometido un error fatal. En el tribunal, Ryan Riles, el hijo de Steven, observó impasible mientras la sentencia era leída. No sentía satisfacción, solo un vacío difícil de describir. Había perdido a su padre por la codicia de una mujer que ni siquiera obtuvo lo que buscaba. No hubo herencia, no hubo riqueza, todo fue una mentira. Lo único que quedó fue una vida destruida y una muerte que nunca debió ocurrir. Los detectives, revisando el caso una última vez, confirmaron la cruel ironía. La supuesta fortuna de $30 millones nunca existió. Steven había sido víctima de un engaño bien estructurado por estafadores en línea que se aprovechan de personas desesperadas por una oportunidad. No había abogado británico, ni testamento, ni dinero esperando en un banco extranjero. Solo un correo electrónico vacío lleno de promesas falsas. Cuando la noticia llegó a la prensa, el caso de Steven Riles se convirtió en un símbolo de los peligros de la ambición desmedida. La gente debatía sobre cómo un simple fraude pudo desencadenar un asesinato. Algunos lo veían como una tragedia evitable, otros como un recordatorio de que el deseo de riqueza puede nublar el juicio hasta el punto de no retorno.
Mientras tanto, Abril pasaba sus días en prisión sin recibir visitas. Sus antiguos amigos desaparecieron, sus conocidos dejaron de mencionarla, y los vecinos que alguna vez la escucharon presumir de su futura fortuna, ahora solo hablaban de su caída. Incluso su familia cortó lazos, incapaz de comprender cómo alguien podía cometer un crimen tan calculado por algo que ni siquiera era real. Con el tiempo, su nombre se convirtió en una advertencia. Nadie recordaba a Abril Connor por su belleza, su astucia o su ambición, sino por la forma en que arruinó su vida persiguiendo un espejismo. Su sentencia de 25 años significaba que, para cuando saliera, el mundo ya habría avanzado sin ella. Ryan visitó la tumba de su padre por primera vez después del juicio. No hubo grandes discursos, ni lágrimas desbordadas, solo una promesa silenciosa de no repetir los errores que lo llevaron a perderlo. Para él, la verdadera justicia no estaba en la condena de Abril, sino en asegurarse de que la historia de su padre no fuera olvidada. El caso se cerró, pero la lección quedó grabada en la memoria de quienes lo conocieron. La búsqueda de riqueza rápida había destruido una vida y dejado otra atrapada en el vacío. En el final, nadie ganó. Solo quedaron preguntas sin respuesta y el peso de un crimen que jamás debió suceder. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.